Muy buenas noches, mis santos hermanos amados. Estamos aquí en este jueves de milagros para continuar con la serie de predicaciones sobre la naturaleza divina de Dios en sus hijos. Y me concierne a mí continuar con el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Los versos 5 al 8 son los que me conciernen en esta noche. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. La gloria de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, damos gracias por tu misericordia. Permite, oh Dios, que en esta noche nosotros podamos escuchar, Señor, poner atención a las palabras que Pedro nos dice como exhortación para que no nos dejemos engañar de esos burladores, de esos falsos maestros, oh Dios, los cuales dicen que tu venida no se realizará, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por las palabras que Pedro nos ha dado como respuesta a que nosotros los cristianos estemos apercibidos, estemos preparados para no dejarnos engañar. Úsame, Señor, como vaso, como instrumento en tus manos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, anoche Pierre nos estuvo hablando de estos. En este verso dice así: estos ignoran. Tenemos que ir al contexto de la palabra, de lo que predicó Pierre ayer. ¿Quiénes son estos? Estos son los burladores de los que en el verso 3 hablaba Pierre anoche y que Pedro nos dice en la palabra de Dios que en los postreros días que estamos viviendo y en los postreros días que ya Pedro vivía, porque los postreros días son ese tiempo que está desde que Cristo hizo su primera venida y ascendió al cielo hasta hoy día. Y hasta que Cristo vuelva son los postreros días. Y desde ese tiempo que Pedro nos hablaba en esta carta, que parece que fue ayer, hace más de 2000 años, pues Pedro nos exhortaba de esos falsos maestros. Desde el capítulo 2, él nos viene hablando de esos falsos maestros. Entonces, estos son esos burladores, esos falsos maestros que se burlan de lo que es la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo es que estos lo hacen? Dice que ignoran voluntariamente. O sea, ellos no son inocentes. Ellos no son víctimas inocentes. Ellos son personas que han estado en la palabra, que han vivido por la palabra, pero que por sus concupiscencias, por vivir en el pecado, se apartaron de la palabra. Entonces ahora ellos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que bendito sea el Señor, que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces la primera respuesta que Pedro nos da a nosotros, porque él no les habla a los burladores, porque por más que se les explique, ya ellos están en su perdición, ya ellos decidieron sus pecados, ya ellos decidieron vivir una vida apartada para Dios, y ellos lo que están ahora es en las iglesias, y desde ese tiempo estaban como ovejas, pero siendo lobos rapaces, para conquistar personas que no están firmes, que no están bien preparados en la palabra, y entonces llevarlos para entonces esas personas van a tener el mismo fin que ellos.
la perdición. Bendito sea el Señor. Entonces, ellos ignoran que hay un creador, dice Pedro. Esta es la primera respuesta. Pero ellos lo ignoran voluntariamente porque ellos conocen y ellos estudiaron la palabra y se la saben, de que en Génesis 1, del verso 1 en adelante, nos habla de cómo creó Dios los cielos y la tierra y cómo creó todo lo que en la tierra existe. Pero entonces la segunda respuesta proviene de que ellos dicen que desde que los antiguos murieron, todo sigue igual. Nadie ha venido a pedir cuenta. No ha habido un Dios que venga y nos diga, ustedes tienen que rendirnos cuenta, va a haber un juicio. Ellos dicen, la tierra sigue igual. Entonces Pedro dice, no, eso no es así. La tierra no sigue igual, porque esa tierra, bendito Dios, dice, esa tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y sigue en el verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por lo cual, ¿por qué dice por lo cual? Bueno, pues porque el elemento principal que Dios usó para crear los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay fue el agua. Ese fue el elemento principal. Entonces, como dice el pastor, cuando una palabra se repite 3 veces en un texto, hay que ponerle atención. Entonces, dice que en el Génesis 6, dice en el capítulo 1, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Entonces, la tierra, el principal elemento que hubo en la creación es el agua. Y entonces dice, por lo cual, eso mismo que Dios usó para formar lo que existía en ese tiempo, que fue el agua, el elemento principal, por eso mismo el mundo de ese tiempo pereció anegado en agua. Entonces Pedro lo que le dice es, ustedes están ignorando voluntariamente que sí hubo un juicio para esa tierra de ese tiempo, para esos seres humanos de ese tiempo. Hubo un juicio que fue el diluvio, donde la palabra de Dios dice en Génesis 6:7 que Jehová dijo, raeré la tierra y todo lo que hay en ella, y todos los animales y todas las bestias, y todo lo terminaré, porque me he arrepentido de haber creado al hombre por la maldad que existía en el hombre en ese tiempo. Dios decidió, pero había un hombre del cual Dios tuvo misericordia, porque era un hombre justo, Noé, y Dios le dijo que hiciera una arca, y esa arca Noé la preparó. Y déjenme decirle que así como en este tiempo estamos predicando a Jesucristo, que ahora Jesucristo es el arca, en ese tiempo Noé también le decía a las personas, vengan, entren al arca, porque va a venir un diluvio. Y así como se burlan de nosotros hoy que decimos, Cristo viene, así mismo se burlaron de Noé, y ninguno entró en el arca. Y solo Noé, su familia y los animales que Jehová le dijo que entrara, cada uno con su pareja, esos fueron los que fueron salvos en ese tiempo, mis hermanos amados. Entonces dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres
impíos. Entonces, la tercera respuesta que Pedro le da, así como hubo un segundo juicio, que fue el diluvio, para aquellos hombres malvados, asimismo, esta tierra, le dice, y ese pero, también hay que ponerle atención, y ese pero es, pero, si Dios no perdonó esas gentes que estaban en esos pecados, en ese desorden, si Dios no los perdonó, entonces tiene que perdonarnos a nosotros. Ahora nos estamos portando bien, ahora estamos haciendo la voluntad de Dios, ahora estamos viviendo conforme a lo que Dios dice que vivamos. Como es así, estos cielos y esta tierra que hay hoy, que no son los mismos, porque la tierra y todo cambió después del diluvio, entonces el hombre ya vivió menos años, todo cambió, el clima no es igual como dicen los falsos maestros, como dicen los burladores, no siguió igual. Por eso dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora en lo que nosotros vivimos, están guardados para ese segundo juicio, que es el fuego, amados. Ahora no va a ser agua, ahora va a ser fuego. Y podríamos nosotros preguntarnos, ¿de dónde saca Pedro que va a haber un juicio de fuego? Bueno, pues de la misma palabra, porque como dice Pedro, están reservados por la misma palabra por la que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Por esa misma palabra de Dios, este cielo y esta tierra que existen hoy están reservados para ese segundo juicio que viene a la tierra con la venida del Señor, que es inminente, que es real. Están reservados para el fuego. Pero ¿de dónde saca Pedro esto? Como les dije, de la palabra de Dios. Dice en Isaías 66, verso 15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y dice en Sofonías 3:8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y dice en, bendito Dios, en Nahum 1:6, que se titula La ira vengadora de Dios. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como el fuego. Y decía nuestro hermano Víctor, bendito Dios, una noche de estas, que a veces podemos pensar, ¿qué puede pasarnos peor que perder la salvación? ¿Qué nos puede pasar que pueda ser peor que perder la salvación? Y él decía, el martes, la ira de Dios. Esperar que la ira de Dios llegue sobre nosotros, amados, porque ya conocemos la palabra, y más vale el que mira atrás, más vale que no hubiera conocido nada de Dios, porque yo también pienso que debemos ser juzgados más severamente que los que nunca han conocido. Así es, amados hermanos, que vamos a estar alertas, vamos a estar apercibidos, porque hay un creador. Primera respuesta contundente de Pedro, para que sepamos que la venida del Señor sí es real, sí es inminente. Bendito Dios, sí hubo un juicio, un primer juicio, que fue el diluvio. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Y
La tercera respuesta contundente es que esta tierra está reservada para el fuego. Y el verso 8 nos dice Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como les dije al principio, estas respuestas de Pedro son para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. A los burladores ya nadie los va a convencer de que Cristo viene, de que hay un creador, de que se arrepientan. Ya ellos van a vivir en sus pecados y en sus concupiscencias. Y por eso la ira de Dios va a venir sobre ellos, sobre esos impíos que no han creído. Va a venir ese fuego. Dice la palabra de Dios que la tierra será enrollada como un pergamino y que todos los elementos serán quemados, amados. La gloria de Dios, que los creyentes, los que nos mantengamos firmes, que estemos alertas, no vamos a vivir eso. Mis santos hermanos amados, ya en ese tiempo vamos a estar con el Señor. Y entonces, si Pedro nos dice, mas, oh amados, nos está hablando a nosotros, a los hijos de Dios, a los que, como estamos en esa serie, tenemos la naturaleza divina de Dios, porque Él nos ha limpiado, porque Él nos ha justificado, porque su Santo Espíritu está morando en nosotros. Entonces Pedro nos dice a nosotros: no ignoren ustedes, oh amados, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, no ignoremos nosotros que Dios vive en la eternidad, que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, y que Él no está contando el tiempo como lo estamos contando nosotros. Amados hermanos, vamos a permanecer firmes. Amados hermanos, vamos a crecer, como dice el último verso de este capítulo, el verso 18. Vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que así estemos apercibidos y no nos dejemos engañar de esos inicuos. Y a ti que me está mirando, amigo que estás ahí en la plataforma, te digo que tú puedes salvarte de ese juicio que viene para la tierra con fuego, aceptando a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si tú estás en esta plataforma, es porque Dios tiene propósitos eternos contigo. Y quiero decirte que esa tardanza de la cual hablan los burladores es porque Dios tiene un propósito para eso, un propósito eterno. La persona que continuará les dirá cuál es el propósito. No me concierne a mí tratar ese verso, pero sí sabrán por qué es que el Señor para nosotros se tarda. Que Dios les bendiga, mis santos hermanos amados. Como siempre les digo, los amo. Un beso. Buenas noches.